conflicto en el Génesis que le ocurre a Adán y Eva cuando la serpiente, el animal más astuto. ¿Saben por qué una serpiente? Cultura general. Los pueblos aledaños a Israel adoraban la serpiente, le tenían mucha devoción a la serpiente, porque la serpiente significaba abundancia y procreación. Ellas se procrean mucho. Entonces era un animal venerado. Y los judíos interpretaban que eso era quitarle, o sea, ellos querían desligarse del paganismo, desligarse de las tradiciones de los otros. Es muy importante esta introducción para lo que viene hoy. Entonces ponen a la serpiente como el diablo y de esa manera están mostrándole a su pueblo, a este pueblo bajo la fe judía, que se distingan de esas otras civilizaciones aledañas que tenían esta adoración o esta veneración con este animal. Estamos distinguiendo, marcando la diferencia, ¿no? De hecho, en el libro de los Números hay un pasaje aparentemente contradictorio donde el pueblo está siendo mordido por serpientes y Dios le manda a Moisés a poner una serpiente de bronce en alto y que todo el que mira a la serpiente de bronce se va a curar, ¿no? Es muy interesante porque parece una contradicción. Entonces es muy importante que ustedes sepan esto, sobre todo los holochas, por un elemento que vive dentro de Batalá, para que no les salte la duda. Cualquier duda, investiguen, porque la serpiente no es el diablo, es un animal y tiene un sentido histórico y teológico su existencia en el Génesis y después convertido en un dragón en el Apocalipsis, último libro de la Biblia. El caso es que cuando ellos comen del fruto prohibido, que les da la posibilidad de que se le abran los ojos, distingan el bien del mal y sean como Dios, y es la peor de las actitudes, es creerse Dios, y es lo que todos queremos ser. Quizás porque tengamos a Dios, seamos Dios en potencia, quizás porque de Él venimos, quizás porque estamos inseguros y nos hace falta subrayar delante de la gente que valemos para que nos tomen en cuenta. Quizás, hay muchos quizás. El caso es que es muy malo creerse impoluto, es muy malo creerse con la verdad absoluta, es muy malo creerse el único, el irrepetible, es muy malo. Y es mentira también. Además es muy malo, porque es un engaño a ti y al otro. Es mejor reconocer tu vulnerabilidad e intentar todo el tiempo crecer con vista a un desarrollo espiritual, es un viaje hacia adentro de ti mismo, más que intentar demostrar que tú vales mucho. En este proceso, Dios se aparece en el jardín y ve a Adán que se está cubriendo, están desnudos, y le dice: ¿qué te pasa? Y al final se lo saca y le dice: no, la información, yo comí del fruto, la mujer que me diste por esposa, por compañera, me dio de comer el fruto. Y la mujer dice: no, pero digo, fue la serpiente, que estos animales que tú has hecho aquí son muy malos, hijo, y me ha complicado la vida. O sea, desplazar la culpa. Somos tan inmaduros a veces, tan infantiles, que no tenemos la conciencia y el coraje de reconocer la culpa, la parte de culpa, toda la culpa, la culpa. Que reconocer la culpa no significa que desarrollemos un complejo de culpa. Hay una diferencia entre el complejo de culpa y el sentido de culpa. En breve entro ahí. El caso es que desplazar la culpa nos inhibe del crecimiento. No nos enseña a crecer. Evadirnos de la culpa, decir que yo no lo hice o que el otro me embarcó, es inmoral, es deshonesto, es mentira, y además no creces, te quedas chapoteando. Y es elemental entender todo esto, porque tú no puedes llegar a ser un padrino religioso o un espiritista si primero no eres persona. Y estos son condiciones elementales de la persona, que debe tener la persona. Yo no sé si yo los tenga, porque lo que yo cuento aquí no es que yo lo tenga resuelto, yo estoy en camino, pero quiero intentarlo, ¿ok?
El caso es que cuando usted tiene un complejo de culpa, es cuando usted se hiere en el orgullo porque se equivocó. Y usted no se permite equivocarse. ¿Qué va? Equivocarme yo. Entonces, ya no te queda más remedio que reconocer que te equivocaste. Y entonces te entra un pesar que te derrumba. Un pesar real, ¿eh? No es hipocresía. Y entonces tú le dices a tu amigo: ay, pero perdóname, pero con todo yo me he equivocado, pero ¿por qué yo hice esto? Y te caes en un estado, a veces este estado es normal, es la depresión que te produce el haberte equivocado, pero cuando ya esto se convierte en complejo, ya esto pasa a ser quizás patológico y te conduce a repetir el problema. Pasa mucho con los alcohólicos, por ejemplo, que es una enfermedad, es una adicción, y cuando caen en depresión después que beben, se deprimen, y este complejo de culpa que los hace, se culpabilizan con una diferencia del sentido de culpa. Ese complejo los hace creerse que no valen, que no sirven, y esta condición de creerte que no sirves te conduce a portarte como que no sirves, porque somos lo que pensamos. El sentido de culpa, en cambio, es algo diferente. El sentido de culpa es ser adulto y decir: me equivoqué, es verdad. ¿Cómo lo resuelvo? No tengo recursos para hacerlo, déjame buscar ayuda para resolverlo. Deja la depresión para después, deja llorar para después. El tema no es preocuparse, es ocuparse. El tema no es deprimirse, porque eso no va a resolver nada, te va a hacer más daño. El tema es ir de para arriba al lío, de verdad, y ocuparse de resolverlo. Luchar hasta la saciedad, irle para arriba al problema y enfrentar lo que haya que enfrentar para poder resolverlo. El sentido de culpa es el ser humano maduro que dice: me equivoqué, de verdad, soy vulnerable, no me voy a justificar con eso, pero yo tengo que comprender que yo estoy en crecimiento, que yo no lo sé todo todavía. Esto no me justifica, me duele, me incomoda, me molesta, pero vamos a buscar resortes, soluciones para que esto no se repita más. Y dejaste el complejo a un lado y creciste. Cuando pase un año que tú mires para atrás y dices: oh, yo lo logré, te vas a sentir muy feliz, y las personas en tu entorno aún más. El caso es que estamos en un momento, vamos a hacer un recorrido en medio de todo este proceso de desplazamiento de la culpa, porque se llega a una condición del ser humano que está muy pegada a la soberbia, nefasta y hasta criminal. Y no voy a delatarlo todavía para dejar el suspense, porque vamos a hacer un pequeño recorrido por la historia de la cristiandad. El espiritismo nos dice que hay tres grandes eras, ¿no? La era de la ley fue la primera gran era, que fue cuando el mundo entendió la ley de Dios. Si antiguamente una tribu mataba a otra tribu, a un hombre, eso no era un problema. Tú matabas a una persona como matar a un puerco, no pasa nada. Pero el mundo fue evolucionando. Dios, según la visión del espiritismo científico, respetando a nosotros a otras culturas, le da a Moisés en el monte del Sinaí las tablas de la ley. Y por ejemplo, respecto a este mandamiento, hay un mandamiento de Dios que dice: no matarás. Y eso no se entendió al momento. De hecho, ¿cuántos asesinatos no hay? Pero llegó el momento en la humanidad, aquí estamos, que el ser humano ya entendió que no se puede matar. Ya usted comprendió la ley, usted la entendió, ya usted tiene conciencia de lo que es no matar. Esa gran era fue la era de la ley, donde el mundo empezó a asistir al conocimiento de la ley de Dios, y lo entendió en muchas culturas, y se entendió que no se debe matar, ¿no? Antes podía haber, como he oído esto, puedo explicar todos los demás mandamientos. La gran segunda era, aquí empieza el tema, es la era cristiana, cuando Jesucristo ya no basta con que sepamos la ley, no basta con que sepamos que no matarás, no basta con no mentir, no basta, hay algo más que es hermoso, hay algo más que es fascinante, hay algo más que es la bomba, la gloria, y Dios mismo viene a explicárnoslo.
Jesucristo llega y se transforma la historia. Dice que nace en el año -6, no en el año 1, en el año -6. Pero hay un lío con las fechas. Se supone que Jesús nació en el año 1 y vivió 33 años. O sea, desde el año 1 hasta el año 33 después de Cristo. Es tan importante la era cristiana que marca la historia, el tiempo de Occidente. Es antes de Cristo y después de Cristo. En Cuba los comunistas nos decían antes de nuestra era y después de nuestra era. Y un obispo muy cómico decía, le preguntaba, ¿de qué era? ¿De qué era? De la era cristiana. Justamente la segunda gran era de la que habla el espiritismo científico. Entonces empieza un proyecto apasionante que es directamente proporcional a nuestro espiritismo cruzado y a nuestra regla de ocha y tradición africana, porque las africanas asumieron y abrazaron la Biblia y encontraron paralelos y similitudes impresionantes entre sus pataquines y sus otum y la maravilla que venía con el mensaje cristiano. Y el mensaje cristiano es aparentemente apoteósico y es tremendamente horroroso, como las personas de manera burda paganizan esta doctrina de esta manera. Jesucristo dice, yo no cambiaré ni un punto ni una coma de la ley. Sin embargo, antes se decía, odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Y si te golpean por una mejilla, pones la otra. Y la gente dice, y se pide que lleves el sábado, una milla, y la gente dice, yo no pongo la otra mejilla. Ave María, por Dios. Y aquí está justamente el meollo de a dónde voy. Voy hacia el radicalismo, voy hacia el fundamentalismo, voy hacia el insulto a la cultura, el insulto al estudio, el insulto al siglo XXI. Ave María, por Dios. Y este insulto es que hay todavía seres humanos que pretenden poseer, gobernar el mundo, implantar un califato, y que el que no crea en lo que tú crees, lo mato. En el siglo XXI hay seres humanos que a un otro ser humano, por el simple hecho de haber nacido con una orientación sexual diferente, porque un homosexual no escoge serlo, se sufre demasiado para querer serlo, y lo ponen atados con sus manos atrás y lo lanzan de un edificio para que los sesos revienten. En el siglo XXI hay mujeres que no pueden manejar o que no tienen derechos. Y el radicalismo y el fundamentalismo religioso nos lleva a esto. Por eso es que yo concluyo que la religión nos ha hecho muchísimo daño. Y no soporto pararme aquí a hablar de doctrina, sino de vida. Pero tengo que dar doctrina en algún momento. El caso es que nos destroza la religión. La religión, desgraciadamente, que su palabra viene del latín religare, que significa establecer ligas o crear ligas, a veces nos esclaviza, nos miente, nos engaña y nos manipula. No ella en sí mismo, el que hace uso mal de ella. Y yo, tan ignorante y tan tonto, me dejo llevar por esa ola maléfica y diabólica. Es como que algo muy lindo y muy hermoso sea lo que me lleve a la muerte. La era cristiana, Jesucristo decía, no es que no te defienda, hijo mío, no seas fundamentalista, no leas la Biblia literalmente, vuela alto. Lo maravilloso de este señor, de señores, de este hombre que para mí es el paradigma de la humanidad. Cuando le doy un beso en lengua en las mañanas que saco de mi casa o en la tarde, le doy un beso a Jesús, porque ahí vive Él, porque lengua es tan amor como Él, ahí se manifiesta el amor de Dios para mí también. Este hombre que es paradigmático, que es hermoso, que trasciende, vuela muy alto y nos lleva a volar con Él esa cantidad de maravillas, con esa cantidad de maravillas que nos enseña. Es que estés por encima de eso. Si te dan una mejilla por la otra, quiere decir que no te quedes con ese dolor, que te pongas por encima de eso, que no te quedes con eso, que botes el rencor, que estés por encima de eso. El que perdona es más sabio, es más inteligente, es más poderoso, es más cool que el que no sabe perdonar, porque el que perdona se quitó el rencor,
ríe con naturalidad, se alegra solito, está bailando en un solo pie. Pero el que no perdona y está rencoroso porque se queda con la bofetada acumulada en el alma y quién sabe más dónde más, no puede reír con felicidad, no puede bailar y está amargado el día entero. Qué triste es andar por la vida con una cara ajada y triste, qué doloroso, ¿no? Jesús se lanza, vuela alto, va más allá, rompe los parámetros y de pronto aparece un centurión romano, o sea, el jefe de 100 hombres, soldados romanos, y le pide que le haga un milagro, porque tenía un soldado enfermo. Y de pronto le dice: Señor, no soy digno que entres en mi casa porque yo soy un pagano, soy un romano que cree en los dioses de Roma. Soy politeísta. Y tú eres un santo, tú eres el Hijo de Dios. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarle. Y Jesús se queda frío, patidifuso, y dice: ¿pero qué es esto? Tú no eres judío, tú no eres israelí. Y se vira para los judíos: Ave María, por Dios. Y le dice: les juro de cierto os digo que no he visto en todo Israel una fe como la de este hombre. Entonces me imagino que los fariseos le dieron ataque ahí. El que era cardiópata le dio el infarto ahí mismo, porque los fariseos eran una raza de religiosos ortodoxos, no quiero decir fanáticos, ortodoxos, muy comprometidos con la ley, eran perfeccionistas de la ley, tan perfeccionistas de la ley que ponían la ley por encima del ser humano. Y Jesucristo nos enseña una cosa que se desarrolla de manera impresionante en el siglo XX, un poquitico antes, que es el humanismo. Jesucristo nos explica que el non plus ultra, que el sumo, que lo más grande para Dios somos nosotros. Y que no puede haber religión, ni ley, ni nada que subyugue, que destroce o que extermine al ser humano. Que hemos de defender la vida y al otro que es como yo. Y si hay una religión que lo subyuga, lo aniquila, lo desmoraliza, no sirve esa religión. La entendí mal. Jesús nos enseña aquella frase estupenda de San Juan en su primera carta, donde dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero no es el amor meloso y manipulado de una chica adolescente que descubre la pasión o el enamoramiento. Hay una diferencia entre ese tema. Es el amor racional, es el optar por la paz, es el optar por salvarme y por salvar todo lo que tiene que ser salvado de manera auténtica, y descubrir en eso una fuente mística inconmensurable, y con ella la libertad. La Pascua judía es la liberación del pueblo de Israel de Egipto, cuando pasan por el Mar Rojo, ya que Aarón, hermano de Moisés, con su bastón tocó las aguas, se abrieron y ellos pasaron, se liberaron, y hubo una Pascua después, la Pascua cristiana, cuando en este año 33 condenan a Jesucristo a muerte, un poquitico antes de ser crucificado, como indicaba la ley romana. Hay testimonios de Flavio Josefo, un historiador, que Jesús sí existió y ese fue único y irrepetible. Después hubo muchos que surgieron con la idea del Mesías, porque esa idea era siempre querida, y aquí voy a explicar eso. Y Pilatos le pregunta, Pilatos le dice: entonces, ¿de verdad tú eres rey? Pilatos, que no quería matarle, ¿saben? Porque la mujer soñó que le venía como algo arriba. La mujer tenía lo suyo, la mujer de Pilato. Y él no quería matarlo. Él lo mandó para que Herodes lo condenara. Él no quería meterse ahí. Tenía miedo. Y le pregunta este diálogo hermoso que nos hace volar con él una vez más. Y yo me pregunto en mi día a día: ¿por qué no lo entiendes? Porque no basta con entenderlo aquí. Hay que entenderlo aquí, en toda la existencia. Y si lo entendemos en toda la existencia, rompemos con todo lo que es infelicidad y dolor, y crecemos. Y tú eres rey de verdad. Y él dice: claro que soy rey, sí lo soy, tú lo has dicho. Y si tú eres rey, ¿por qué no viene un ejército y te libera? Mira cómo estás ahí humillado. Y él le dice: porque mi reino
no es de este mundo. Y nos lleva a volar más alto, porque nos trae una verdad que trasciende este mundo y nos anuncia la tercera era, que es la era espiritual. Nos habla de la vida espiritual, nos habla de una metavida, de una vida que trasciende la carne, de una vida que quizás Platón y Sócrates, antes que Platón, se referían a ella cuando decían que venimos del mundo de las ideas y después volvemos a él. Ya los filósofos griegos tenían esta visión premonitoria en su sabiduría majestuosa. Así muere Jesús y así empiezan a recorrer los testimonios de su resurrección cuando María Magdalena va el domingo en la mañana y no encuentra el cuerpo. El cuerpo desaparece. El manto de Turín, cuando le hacen los exámenes, los científicos dijeron: no sabemos si es el manto de Turín, no sabemos si es la sábana con la que le volvieron a Jesús, no sabemos si es esa sábana, pero habría que hacer muchas pruebas para demostrar que no es la sábana, porque la tela había sufrido una radiación que era inexplicable para la época. Bueno, una cantidad de información impresionante. En mi curso de Cristología, el profesor, cuando terminó la muerte de Jesús, se paró en el aula y dijo: hasta aquí, esta es la historia real, que los hombres y mujeres de este mundo podemos comprobar a través de la historia. Mañana, todo lo que diga yo será por la fe de ustedes. Sin embargo, a pesar de que después de la resurrección ya es por la fe que tienes tú aquí adentro, empieza un movimiento impresionante que no era autorizado por el Imperio Romano. El Imperio Romano que abarcaba desde la península de Italia hasta Inglaterra y el norte de África, el imperio más grande de la historia. Y los cristianos empezaron a tumbos. En el año 67, después de Cristo, unos 30 años después de la muerte de Cristo, Pedro, el apóstol, asume la silla pontificia en Roma como el primer papa de la historia. Y empieza una historia, un triste bregar de 4 siglos. Pedro fue crucificado de cabeza. Cuando lo condenan a muerte porque lo sorprenden, hubo muchas persecuciones de cristianos en estos primeros 4 siglos por el Imperio Romano. En estas persecuciones nace la palabra mártires. Los mártires no son de los comunistas. Ellos robaron todo esto de la iglesia, se enteraron hoy. Porque mueren martirizados. Eran lanzados a los leones, los mordían, eran lanzados al aceite caliente, ¿verdad? Como morían martirizados, eran mártires. Hay Santa Bárbara, que se conoce esta verdad mística, que la transforma por dentro, porque lo que pasa con esto es que hay una cosa que te transforma, que te convierte, que te mueve, porque te mueve la fibra. Y tú no puedes explicarlo, es como cuando te enamoras. Dice: oye, pero ese hombre tan feo. Yo no sé lo que me pasó, pero estoy ahí, no sé, no puedo irme de ahí. Y el día que te desenamoras, dice: estaba ciega yo, pero es que el amor, esto es más que el amor. Porque es amor pleno de verdad, trasciende la carne, trasciende la pasión, trasciende este más acá. Y Santa Bárbara, hija de un hombre que no era cristiano, ella se convierte a esta maravilla y volaba de felicidad porque era libre de libertad. La libertad, nos explica también Jesús, está ahí adentro. Hay una verdad que vuela contigo, tú flotas. Y entonces ella fue encerrada en un castillo, presa. Y después, quizás, que era con la huida, es condenada y o le cortan la cabeza o la sangran. Y por eso es que tiene la espada, que significa su martirio, vestida de roja por la sangre realmente, por el martirio. Y tiene el cáliz de la misa con la hostia, porque no pudo hacer la comunión, no pudo hacer el sacramento de la comunión. Y por eso es que tiene esta composición, esta santa real. En estos 4 primeros siglos, creo que fue Nerón el que culpa a los cristianos de la quema de Roma. Roma tuvo un incendio apoteósico, creo que cuando el emperador era Nerón. Y él culpa a los cristianos. Y imagínate, la gente linchaba a los cristianos en la calle. Eran vistos como los ven a nosotros los santeros hoy en día. La gente de cualquier lugar que se cree fina y que se cree cool,
y que no estudia y que nos acusan de ignorantes, y ellos son los ignorantes porque ellos son los que no han estudiado nada, ni siquiera saben que la computación nace del sistema binario, y el sistema binario son palitos y bolitas, que es el sistema de Ifá. Ave María, por Dios, pero. Me da pereza tanta ignorancia. Entonces, eran perseguidos, eran mal vistos, los acusaban de vampiros porque decían que tomaban la sangre de Cristo. Los acusaban comían muertos porque decían que comían el cuerpo de Cristo. Ellos no podían pensar que era un misterio que se llama la transustanciación, que el pan se convierte en cuerpo y el vino en sangre por el misterio de la transustanciación, según las palabras mágicas que dice el sacerdote, y que el Espíritu Santo actúa sobre esos elementos, que fue lo que Jesús en la noche de Pascua instituyó antes de morir. Bueno, estos cristianos eran peor que la peste. Tenían un pescado, como vienen de los pescadores, como un pescado. Ellos se identificaban secretamente para que no los lincharan. Vivieron muchas etapas escondidos debajo de las ciudades. Habían tiempos que podían estar. Pero claro, estaban tan llenos de verdad, y cuando los paraban delante del emperador y le decían, tienes que negar a Jesucristo, decían, no, yo no puedo negar a Jesucristo. Te vas con los leones, no me importa. Esto empieza a despertar un movimiento impresionante y un sistema de organización de la institución más organizada y prácticamente perfecta de la tierra, que es la Iglesia Católica. No estoy alabándola, estoy explicando un hecho, ¿ok? Pasa el tiempo y llega el siglo V. Aparece un señor llamado Mohammed, para los de habla inglesa, Mahoma, para los de habla hispana, y crea el Islam porque él cuenta que tuvo una revelación de Dios, de Alá, en una piedra que está en la Meca, en Arabia, y ahí él cuenta que le dio esta misión. Los musulmanes creen también en partes de la Biblia judía y creen también en Abraham. Es una religión abránica porque viene de Abraham, que es el padre de Israel. Abraham, este hombre primero en el Génesis, en la Biblia, descendiente de Adán y Eva, tiene un hijo bastardo porque no podía tener hijo su mujer y él dudó, se desesperó, se puso con Samei y tuvo un hijo bastardo, no por ustedes, que se llamó Ismael, y de Ismael descienden los árabes. Este hijo bastardo, cuando cumplió 13 años, nació Isaac de Sara, la mujer legítima de Abraham. Ya esto lo conté aquí. Isaac era el hijo legítimo, no era el bastardo, pero Ismael tenía celos de Isaac y Abraham comete el error de echar de la tierra que emana leche y miel a Ismael con su madre, la siria, era una mujer siria, la bota, la deja de ella. Ella se va triste con su hijo, se pone abajo de un árbol, lo levanta al cielo y le pide a Dios, y un ángel le dice que ese hijo de ella será padre de 12 príncipes. Y es verdad, logran crear el reino en Arabia y es Ismael padre de 12 príncipes. Y van coexistiendo estas dos culturas. Isaac, como el padre o hijo de Abraham, padre de Israel, Ismael. Sigue pasando el tiempo y llega el siglo VIII, aproximadamente, colapsa el Imperio Romano. El emperador Constantino, siglo VIII, no, perdóname, un poquito antes de todo eso, 315 más o menos no fue mucho después de Constantino. Bueno, me salteo un hecho, un emperador en Roma, surgió un emperador que fue Constantino. Por eso es que le puso a la ciudad de Constantinopla. Este Constantino es el hijo de Santa Elena, una mujer que encontró la cruz de Cristo enterrada en el Calvario. Y sobre esa cruz ella ponía a los enfermos y estos se curaban. Todas estas cosas pasaban, y no digo yo si no va a crecer la iglesia, porque imagínate tú. Entonces, Santa Elena, verdadera cristiana, le cuenta al hijo, al emperador, aún los cristianos eran perseguidos cerca de 400 años, estamos como en 315, un poquitico más, no recuerdo bien. Y
parece que fingió que se convertía, pero le convino, entendió como un estratega, aquí empieza el problema, como un gran estratega, él entendió, político, que podía manipular mejor a la gente con los cristianos, pero había otro problema. Un primo de él quería destronarlo, quería matarlo, y ese primo de él era un arriano. ¿Quiénes eran los arrianos? Eran unos seguidores de Arrio, un señor que era cristiano pero que cambió las cosas y decía que no era así, que era asado. Hacía las cosas diferentes. Los cristianos se apartan de los arrianos, que también eran cristianos pero que hacían las cosas diferentes, y Constantino dijo, como este tipo es mi primo y me quiere matar, mejor me uno a los cristianos que son más, y lo acuso, y mató al primo, mató a todo el mundo, y declaró la iglesia cristiana como la iglesia, la religión del Imperio Romano. A partir de este momento ya se liberan los cristianos, se le da un palacio al obispo en Constantinopla y empieza a colaborar, y empieza a ocurrir algo muy peligroso, una fusión entre el gobierno y la iglesia. Y es muy aprovechable para los gobiernos utilizar la religión, porque la religión viene cargada en parte de ideología, y es muy fácil conquistar a través de la ideología. Es inmoral, es deshonesto, es deleznable, es horrendo, pero lo han hecho en la historia, porque también somos todas esas cosas nosotros los seres humanos. Llega el siglo VIII, ya hay papa reconocido, ya se crea en la iglesia una obligatoriedad que todos los obispos del mundo vayan cada 4 años a hacer la visita al límina y a dar parte al papa que está en la iglesia unida. Pero ocurre algo antes del siglo VIII, siglo VIII, estoy ahí empecinado. Colapsa el imperio romano un poco después de Constantino. Cuando colapsa el imperio, los bárbaros entran al territorio de Roma, y Roma se queda en un pedacito así, abajo en Grecia, un pedacito así, que se conoció como el Imperio Bizantino. Esta gente no podía ir a Roma. Los cristianos de este imperio bizantino, que duró hasta el siglo VIII, por eso que tengo el 8 en la cabeza, este imperio bizantino, que queda en Grecia, Constantinopla estaba ahí, ese imperio duró hasta el siglo VIII, o sea que hubo siglos que estos cristianos de Constantinopla no se comunicaban con el Papa en Roma, y nació la iglesia ortodoxa griega, con un patriarca. Esta gente le predican a los rusos en Moscú, y nació la iglesia ortodoxa rusa, que son hijos de ellos. Mientras que Roma, como ya estaban abiertas las puertas del imperio, Roma proyecta esta fe judeo-cristiana al mundo entero. Año 1200 y pico, un poco mucho antes, San Ignacio de Antioquía, respondiendo a algunos judíos que creían que esta religión era de ellos solamente porque Jesús era judío, dice, la iglesia no es de ustedes, la iglesia es católica. Quiere decir, es universal. De ahí viene el nombre católica. Es la iglesia cristiana. Es un disparate decir, no, ellos no son cristianos, son católicos. Es un disparate. Atroz, horrendo. Cultural, no es un pecado. Y se los olvida, no, yo no me voy a meter en eso. Es Ignacio de Antioquía, a quien asesinan, le amarran, creo, un yunque de hierro, lo lanzan al mar. En uno de los martirios, es quien nombra a la iglesia católica para decir que era para todos aquellos que asumieran, aceptaran este proyecto lindo, y que el hombre convirtió en feo, como somos a veces, pero no del todo. Pasó el tiempo, pasó, y llegamos al siglo XVI. Pasaron muchas cosas, ¿no? Y ocurren 2 hechos trascendentales. Aquí en Inglaterra había un rey que se llama el rey Enrique VIII. Voy a resumir la historia. Este rey se casa con la reina, la princesa de España. Pasan muchas cosas, muchas cosas. Y después que pasan muchas cosas, que él quiere que el Papa le dé un permiso para que él se divorcie, se case con quien le dé la gana, porque al hombre le gustaba mucho a la mujer, el hombre tenía un problema grande con ese tema. Estaba muy loco. Y la arrogancia, la impertinencia y la soberbia del rey. El Papa, que también seguramente era igual, no le dio la gana de darle esta dispensa y lo excomulgó. Cuando lo excomulga, él se revira ante la iglesia
e impone en Inglaterra que el rey es el que gobierna la iglesia de Inglaterra, y nace la iglesia anglicana. Muchos obispos de Inglaterra iban a nado, y nacieron los primeros balseros, para España, huyendo de todo lo que pasó, porque fue horrendo aquello. Miren cómo algo bonito que empieza volando, que empieza hablando del alma, del corazón y de la vida, que hubo gente que se entregó a la muerte, que se entregó a la garra de un león. Miren cómo algo bonito se manipula en la historia después, y hay alguien que empieza a matar en nombre de eso bonito. Cómo nos radicalizamos, cómo el fanatismo y la manipulación terrible que nos envuelve nos hace tomar lo bello y convertirlo en algo asqueroso o en algo deleznable. Siglo XVI. Estoy dando pasos agigantados, ¿ok? Han pasado muchas cosas por el medio. Siglo, pasó Galileo, el medioevo. Bueno, usted sabe que vino el medioevo. El medioevo, ¿por qué? Porque era una etapa oscura. Fueron 5 siglos aproximadamente, donde el mundo estuvo sometido a la oscuridad impuesta por la iglesia, donde no se podían leer los libros de Copérnico, donde se negó totalmente el desarrollo de la ciencia, y la iglesia creó la escolástica, que era como una sola ciencia que acumulaba en sí todas las ciencias y solo se leía lo que ellos decían. Estaba prohibido leer la Biblia. Esto es inteligente, ¿eh? Porque mira, ahora el Facebook, por ejemplo, de Facebook, hay una vergüenza de Facebook. La gente hace unos posts, ay María, por Dios, sin ortografía. Eso olvida, eso no existe. Y si vino de Cuba hace poquito, eso no existe. Sin ninguna redacción que tú entiendas nada. No, aquello es el solar de la Margarita de Facebook, el solar de la Margarita. Es toda la gente que no ha podido expresar, con el perdón de esa gente, de la Margarita, que no ha podido expresarse nunca en la vida. La gente que nadie lo escucha, dice, bueno, aquí tengo yo, por lo que pongo aquí es mucho. Y entonces, como estás ahí sentado, te crees tú que te vale todo el mundo, y tú tienes para allá. Bueno, hasta los santos tienen Facebook. Changó, felicidad en Facebook. Changó. Bueno, yo se lo puedo, yo lo voy a dar recado, porque yo nunca he visto che con un teléfono y con un... Pero bueno, lo hacemos porque es bonito, porque es lindo y porque así manifestamos la fe. Eso es una pesadez mía que ustedes saben que pretendo ser gracioso, pero no me toco en esta vida de chistoso. El caso es que coexisten estos dos hechos: el rey Enrique VIII y Martín Lutero. ¿Quién es Martín Lutero? Es un sacerdote católico agustino que se insulta con lo que está pasando en la iglesia. ¿Y qué pasaba mayormente? El sistema de indulgencias. Miren el negocio. Esto es una iglesia ahora, ¿verdad? Y yo decía, yo soy el obispo y digo, todo el que vaya a esa iglesia tiene 100 días libres en el cielo. Quería decir que tú tenías 100 días para pecar en la tierra. 100 días para hacer lo que te da la gana. Estabas librado porque tú fuiste a la iglesia y dejaste tu dinerito. Y peor aún, compraban las indulgencias. O sea, te vendo 300 indulgencias. Aquí de indulgencia. O sea, quiere decir que te mueres y vas a tener 300 días ya libre en el cielo. Estás sacando un hotel 5 estrellas al que le diera vista justamente ahí a la casa de Dios. La vista del jardín de Dios. Martín Lutero se insulta, tampoco era muy noble, ¿eh? Se insulta con el perdón. No quiero hablar mal de nadie. Se insulta con esto y pone en la puerta de su iglesia 10 protestas contra el Papa y la iglesia de Roma. De ahí vienen los protestantes, porque son los que protestan. Entonces nace los luteranos, y a partir de Lutero nace toda otra gran cantidad de denominaciones y congregaciones de iglesias protestantes, porque protestan contra el Papa y la iglesia de Roma. Esta gente que protesta corre el riesgo de radicalizarse más. ¿Cómo somos los cubanos? Estamos muy heridos. Estamos hechos talco. El que tiene alma y corazón, perdón, hay quien no, y que le va muy bien la vida, ¿eh? A lo mejor yo quisiera ser así. Estamos muy dolidos, nos duele todo. ¿Por qué tenemos que vivir aquí? Yo amo este país, ya lo amo. Ahora para sacarme de aquí tiene que haber candela, o que me diga que me vaya. Pero ¿por qué tenemos que irnos? ¿Por qué? Bueno, pues este dolor, esta angustia,
misma que sufrió Lutero, te puede radicalizar, te puede llevar a otro extremo, ¿verdad? Quédense ahí. Paralelo a esto, Lutero traduce la Biblia al alemán, que no se podía traducir la Biblia. Pecado mortal, lo excomulgaron. Casidoro de Reina y Cipriano de Varela eran dos monjes benedictinos, creo yo, sí, benedictinos, que tradujeron la Biblia también. Por eso es que está la Biblia Reina Varela, porque era Casidoro de Reina y Cipriano de Varela, que eran dos monjes católicos que se van de la Iglesia Católica y traducen la Biblia en protesta en contra de todo este monopolio monárquico que tiene la Iglesia Católica, y hacen esto. Es justo recordar y decir que si Cuba tuvo, por ejemplo, mi país, mi primer país, tuvo una gran industria azucarera y tuvo centrales en todas las provincias, centrales e industrias que destrozó el asesino y megalómano de Fidel Castro, es porque los padres dominicos, la Iglesia Católica, fomentaron el desarrollo de dicha industria. Es justo decir que si hay escuelas en el mundo, es gracias a esta iglesia. Es justo decir que si hay asilos de ancianos, hospitales, es también fruto de este proyecto cristiano. Es justo decir que si existe la contabilidad, es porque un monje creó la contabilidad para llevar las cuentas en el convento y que podía llegar a fin de mes los monjes pasaban mucha hambre. Y eso se propagó por el mundo. Y esta institución, que es la más vieja del mundo, es la más organizada, y por eso es que funciona tan bien. Interesantísimo esto. Es justo decir todas estas cosas, como también hemos de entender que hubo en la historia de este medioevo, y desde entonces, desde Constantino, una fusión Iglesia-Estado que corrompió todo aquello. Teresa de Jesús, una de las más grandes, gracias, una de las mujeres más grandes de la historia, una española, sincretizada como ya, ¿no? Teresa de Ávila, aquella que dijo: nada te turbe, nada te espante, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Esta hermosa mujer reformó el Carmelo, la orden de los carmelitas descalzos, porque la tercera hija de cada familia rica tenía que ser monja, con o sin vocación. Ah, María, por Dios, ¿tú te imaginas? Y si la tercera hija me salió pispiresca, sin vocación, pobre del cura que le toque confesarla. Y el tercer hijo de cada familia tenía que ser cura. Y de pronto el rey decía: el obispo va a ser mi primo, y lo hacía obispo ahí mismo. Todo esto pasó en la época de los Borgias. Había corruptela y corrupción, pero también había falta de alma y gente que no estaba convertida ni conocía lo que era aquello, y utilizó y manipuló todo aquello hasta la llegada de una cosa que se conoció. Ya vino los evangélicos en el año 1900, creo. Ya vino Charles Taze Russell a fundar los Testigos de Jehová en el año 1868, creo, 78, que a María por Dios, estaba loquito él, pobrecito. Ya vino toda esta cosa. Había, entre toda esta gente había los locos, ¿no? Charles Taze Russell, que era hijo de unos adventistas del séptimo día, por eso es la Magedón, porque él le aprendió eso a los adventistas, que viene, que no acaba de llegar nada. Predijo que venía el Armagedón en el 14. Imagínate tú, vino la Primera Guerra Mundial. El tipo estaba embarcado en la mediunidad. No ponía una, no veía un buey a 3 pasos. Parece que vio en su mediunidad aviones volando y pensaba que era Jesucristo. Eran los aviones con lleno de bombas de los fascistas. Todavía no estaba el fascismo. De la Primera Guerra Mundial. Bueno, esto era un chiste, pero es verdad, eso lo dijo. El caso es que este hombre, esto es bueno, es reseñable, porque el fundamentalismo, el fanatismo, la incultura, aquello que nos hace interpretar el texto por lo que ves, la mera apariencia, el pensar que porque una persona vestida blanco, llena de collares y con un turbante es un ignorante, toda esa tontería nos lleva a deshumanizarnos y a romper el primer principio, que es no respetar, ni defender, ni querer, ni cuidar, y mucho menos amar al ser humano. Ave María, por Dios. Entonces, este hombre dijo que nadie había entendido la Biblia como él. En el 1800 algo, 19 siglos después. Nadie. Él era, Ave María murió, Jesucristo.
Jesucristo, él era el tipo. Jesucristo es el que se lo mandaba a él. El caso es que traduce la Biblia y le quita todas las partes donde decía cruz, puso madero. Y ahora te dicen los tíos de Jehová que a Jesucristo no lo crucificaron, lo mataron así. Hay que nada más que ver la historia de Espartaco, hay que ver la historia del mundo y darte cuenta que la pena de muerte del Imperio Romano en este año era la crucifixión. Pero, María, por Dios. Entonces aparecen los angelitos en el cielo y la gente empieza a creer toda esta bobería. Bueno, esto es reseñable porque sí, hubo mucha gente linda, hubo mucha gente con buena onda que quería hacer las cosas bien, santos de verdad, y hubo mucha gente tonta y manipuladora. Hasta la llegada en el siglo XX, creo. Ahí tengo un problema si es siglo XX. El Concilio Vaticano I, donde en este concilio se declara lo siguiente: la Iglesia Católica Romana se desliga y se separa de todo aparato gubernamental. Ellos se dan cuenta que lo estaban haciendo muy mal. Ellos se dan cuenta que toda esta gente llena de Dios, muchos de ellos en las iglesias evangélicas o protestantes, o ya de las que vienen después que no protestaron, no, porque todo el mundo dice, no, ellos no son católicos, estos son los que más saben, ellos no son católicos, son protestantes. Y quizás esa gente nunca protestó, porque se derivaron de ellos. O sea, todos los no católicos no son protestantes. Unos son protestantes y otros son lo que quieran llamarse. El evangélico, el pajarito azul, como quieran llamarse. Ese es la denominación. El caso es que aquí empieza a haber algo de luz en la historia. ¿Qué hemos ido viendo? Una etapa oscura que fue la Inquisición, donde cuando tú no creías en los preceptos que dicha iglesia marcaba, o tú proclamabas o decías algo, te mataban, te quemaban vivo. ¿Qué hemos visto? Hemos visto barbarie, manipulación sobre un proyecto hermoso. ¿Y dónde está el problema? El problema es muy sencillo, es simple, no hay que pensar mucho, no hay que estudiar tanto. El problema está en no querer y cuidar la vida del otro, en importarte un bledo que se muera o que viva, en dormir a piernas sueltas porque no te importa eso. Y este es el primer principio de la fe cristiana y del espiritismo en sí mismo, porque por esto es que nos dan la vida, para vivir y para cuidarla. Entonces no puede existir religión, ni idea, ni ideología, ni pensamiento que subyugue al ser humano. Estoy en una convivencia y había un sacerdote que era una bestia, que era un hombre más cómico. Ahí me lo conoce mucho. Era mi maestro de psicología, se llamaba Ramón Rivas, o se llama, y tú lo veías y lo que menos veía era un cura. Fumaba cigarros suaves o cantidad. Siempre andaba vestido con ropa que parecía que iba a buscar pan. Y era tan cercano, tan asequible, que era todo menos un cura. Este hombre con una sabiduría impresionante, yo le hice una pregunta muy temeroso. Aunque parezcan que no, a veces estoy un poco tímido. Había mucha gente, yo dije, yo tengo un problema que yo tengo que preguntarle a usted. Aquí. Cada vez que hay una reunión en la iglesia, a mí me parece que es una reunión de partido y me da rabia. Yo he sido anticomunista de los 14 años, de los 13 años. Ese día se me apareció la Virgen. Jackie tenía como 18. Fue, no sé, 5 años. Y ahí le pregunto esto, y yo rechazo estas reuniones pastorales en la iglesia porque me parece que estoy en una reunión de partido. Yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Yo no quiero saber de CDR ni de nada de eso. Porque tú no quieres ver eso. Y él me dice, qué interesante esto. Siéntate ahí. Y dice, lo que pasa es que los marxistas se dieron cuenta que el gobierno eclesiástico funcionaba muy bien. Ellos entendieron que era muy fácil crear una religión, una ideología, que es casi una religión. Es una religión. Ellos son fanáticos religiosos, los comunistas, delincuentes. Empieza con ellos. Y crearon un sistema piramidal
La iglesia se gobierna así: el papa, los cardenales, los obispos, sacerdotes, monjas y monjes, religiosas, y el pueblo de Dios. Es una pirámide, reconocido y aceptado, no un pecado. Aquí la pirámide de esa palabra de que te meto preso. Es reconocido y aceptado. Y el gobierno, el comunismo, es un tipo, un señor ahí, que este hombre de Cuba lo reconoce, el dictador, que los poderes están concentrados en una sola persona, en el pueblo. Y ese sistema piramidal, si tú lo analizas, es dialéctico. Y la conclusión, si tú haces una cosa de la misma manera todas las veces, tendrás el mismo resultado. Si quieres cambiar, no vuelvas a hacer lo mismo. Si quieres tener otro resultado, cambia lo que estás haciendo. Y si tú repites el patrón, somos los mismos seres humanos aquí que en cualquier parte del mundo. Las mismas emociones, los mismos pecados, lo mismitico. Entonces, fue una imitación en el sistema de gobierno y crearon una ideología, una religión. Todo esto ellos se apasionan, te gritan, se dan golpes en el pecho, todo es mentira, todo es una fanatismo, una locura. Y existe entonces un grupo de personas que llaman a una guerra sencillamente porque el otro no quiere creer en lo que yo creo. Yo creo que la religión es la expresión cultural de los pueblos. La gente va a expresarse según el medio en el que se movió. Y a lo mejor en este país yo voy a estar en la calle porque hay fresco, y en la casa hay mucho calor y no hay aire acondicionado como en la época, y yo voy a socializar más, y mi fe, mi comunicación con Dios se va a dar a través de esta manera de hacerlo, a lo mejor con un tambor, con una rumba. Pero a lo mejor en un país frío yo voy a estar encerrado en mi casa con mi órgano, con mi piano o con mi acordeón, no sé, y yo me voy a sentar ahí y voy a tocarle a Dios y me comunico con Dios de una manera más otra. Porque la religión no es más que la expresión cultural de los pueblos para llegar a Dios. Esa gente de ahí entendió que llegaban a Dios tocando tambores. Y así curaron enfermedades, vieron curas, y así vieron milagros, y así se ennoblecieron sus almas, y así fueron mejores personas, y así maduraron, porque yo tenía la preocupación tan grande cuando decidí estar aquí, perdón, tú por mí y tú en mí, porque yo soy un ignorante toda la vida, tan ignorante que huí de esta religión, tan arrogante, tan soberbio. Mira que yo no quisiera regresar, que yo quisiera cuando me fuera ir a otros planos, pero yo me estoy dando cuenta que voy a tener que volver para acá, porque oye, tú sabes lo que es darme cuenta ahora de lo soberbio que fui, de lo arrogante que fui, de lo tonto que fui. Y así huí de esto, huí de mi alma, huí de mí mismo. Y Él me obligó de la peor manera, y que lo vuelva a hacer todas las veces que sean necesarias para que yo no me pierda. Y cuando ya estoy en esto, yo decía, bueno, yo tengo que hacerlo, lo voy a hacer, pero cuando Él se pone, se pone. Y lo voy a hacer. No voy a contar lo que pasó porque es muy largo, aparte me duele contarlo. Y entonces tenía una preocupación: la gente, ¿cómo yo voy a convivir en el medio de gente que no tiene que ver conmigo? ¿De qué voy a hablar con esa gente? ¿A dónde voy a pasear con esa gente? ¿De qué hablo? Si yo no sé ni bailar al ritmo del tambor, ni eso sé. Y en esa época no bebía nada, ni siquiera me tomaba un trago aguardiente. Ya estoy llegando otra vez a esa época. Ave María, por Dios. Y decidí hacer algo. Bueno, voy a investigar, porque tú no puedes rendirte ni irte por la primera. Voy a investigar. Y decidí hacer un documental porque era a lo que me dedicaba. Empecé las investigaciones. Yo quería ver cómo eran estas personas por dentro. Yo quería ver si esta religión con tradición africana le había transmitido algún valor a esta gente. Y yo tenía una pregunta en mi cuestionario, en estas entrevistas, que decía: ¿qué valores te transmite a ti esta religión? Y yo salía llorando literalmente de muchas casas una semana antes del rodaje, porque me encontré con santos, viejitas y viejitos, con una fe inquebrantable y con un alma ennoblecida por la experiencia de la Ocha. Y entendí entonces cuán arrogante era, y entendí entonces que Dios nos estaba visitando
a través de esas negras hermosas alaguas que mi país se honró de tener, al principio como esclavas y después como libertadoras y proclamadoras de una de las tradiciones más bellas y hermosas que hay en la historia, que es la regla de Ocha, nuestra cultura africana cubana. El caso es que entendí el alma que había, y eso me convencí de que era un tonto, que para nada podía fijarme en las apariencias, que tenía que ver un poquitico más adentro. Y cuando entré más, porque yo pues, miraba por fuera, cuando entré más y conocí más y entendí más, y cuando nació esta maravilla, que comparto el alma con mucha gente y mucha gente conmigo, ustedes mucho más adelante que yo, muchos me llevan un tramo así de largo en el mundo espiritual, yo estoy todavía en pañales, y no es falsa humildad, entonces lo disfruto mucho más. Bueno, la esencia de esta maravilla, la esencia de todo esto, el corazón de todo lo que cuento, quizás está escondido en un niño de 12 años que se llamó José Martí. Este niño, con 12 añitos, fue de La Habana al campo acompañando a su padre. Y entrando a un ingenio, veía a un esclavo negro en el cepo que estaba recibiendo latigazos. Era culturalmente normal que una persona negra, ustedes saben que negro para mí, porque tú tienes problemas con eso, no por ti, sino porque es la palabra. Para mí negro es alegría, fiesta, baile, armonía, religiosidad, yemayá, maternidad, amor, plenitud, belleza, fuerza. Todo eso significa esa palabra. Para mí eso no es una ofensa. La ofensa sería afroamericano. Porque si a ellos hay que decirle afroamericanos, a los blancos habría que decirle angloamericanos. Negro y blanco son unos colores muy lindos, son los colores de mi ángel de la guarda, que se viste de rojo y negro y de blanco y negro. Y el negro representa la vida espiritual. Mira qué maravilla en la santería, en la región nuestra. El blanco batalla la pureza y el negro, el mundo de los espíritus. Ave María, por Dios, no hay nada oscuro en el negro. ¿Ok? Mira qué contradicción. Pero ustedes lo entienden. Era normal que en esa época maltrataran a un negro porque valía nada. Y la gente lo veía normal porque la gente normaliza lo que la cultura le impone. Si la cultura le dice que tiene que morir un homosexual y matarlo así, bueno, esa es la cultura de ellos, lo respeto. ¿Cómo va a estar Irán presidiendo el Comité de Derechos Humanos de la ONU? Pero ¿de dónde estamos nosotros vivos, viviendo? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo va a haber un señor que se dice amigo de un amigo mío, porque amigo mío no es, a decirme que el conflicto no es así como lo cuentan? No hubiera pasado nada si el 7 de octubre esos genocidas de Hamas lo hubieran atacado de manera violenta y como nunca antes visto a unos jóvenes inocentes que estaban en un concierto por la paz. Cállate la boca, no me hables de la tierra ni de nada. Vamos al 7 de octubre. Si esto no hubiera pasado, ahora no estuvieran desapareciendo los judíos a Hamas del mapa. Ave María, por Dios. No puede ser que normalicemos lo que la cultura nos impone. Alguien me decía, bueno, en esos países las mujeres no pueden manejar ni nada, los gays hay que matarlos, meterlos presos, pero tenemos que respetarlos porque es la cultura de Dios. Espérate un momentico, ¿y respetar qué cosa? Usted, ay, me salió el guapo. Usted por alguna casualidad está de parte de la libertad, está de parte del ser humano. ¿Usted quiere salvar al ser humano? ¿Sí o no? Respóndeme esta pregunta, señor respetuoso. Por casualidad, aquella gente de esa tierra no son seres humanos, hijos de Dios. Entonces, o estás con los indios, con los cowboys, defínete. O eres un defensor de estas verdades espirituales, o no. No podemos tolerar que a un ser humano, por tener una orientación sexual diferente, lo lancen de un edificio para que se muera. No se puede tolerar que degollen a 40 niños. No se puede tolerar que en nombre de ninguna ley, de ningún Dios, se haga esto, porque somos
la obra maestra de Dios. Porque dice el Génesis, y vio Dios que era bueno cuando creó el sol. Y vio Dios que era bueno cuando creó la luna. Pero al final dice, cuando crea el ser humano, dice, y vio Dios que era muy bueno. Somos el sumum de esa creación. Y hubo un hombre hubo un Dios que se hace hombre y que muere, se entrega a la muerte para enseñarnos cuál es el camino, para explicarnos. No te preocupes por el dolor, no te preocupes cuando llores, no te preocupes cuando sufras, no te preocupes por lo que te falta. Estás aprendiendo, estás en el camino de aprendizaje para entender a dónde vas. Tú serás más grande que el dolor, tú serás más poderoso que la muerte, tú conquistarás a la muerte. Pero antes de conquistar la muerte, has de conquistar el dolor, porque si no, no podrás con la muerte. Tienes que pasar cosas en el camino para que después puedas con el dolor mayor y brinques y des el paso. Porque un deportista, por ejemplo, que no entrena, no gana medalla de oro. Y ahí yo Martí, a ese esclavo. Pero Martí tenía a Dios en el alma. Él venía iluminado, porque siempre hay seres iluminados. Y esto es lo que les pido. Y esto es lo que dicen los espíritus hoy. Que hagan. Marquen la diferencia. No se vayan con el burdo. No se vayan con lo que hace la gente. Tengan criterio y pongan por encima de todo al ser humano. Defiendan la vida. Este es el mensaje, pero aún no termina. Para desgracia de ustedes. Ahí veía Martí a ese hombre y empezó a llorar. Y sintió un dolor muy grande en su alma y escribió con 12 años su primer libro, Abdala. Y empezó en ese momento una lucha inquebrantable en contra de la esclavitud, en contra de la colonia. Le costó caer preso con 16 años y aquí recibió tantas heridas que le quedaban 6 meses de vida cuando lo mataron. O sea, iba a morir muy joven porque estaba lleno de enfermedades, de tanto que sufrió y padeció. Pero tenía algo muy claro, lo tenía muy claro. Se levantó contra la cultura regente, marcó la diferencia y nos trajo a un lugar más hermoso, donde deberíamos estar todos. Hemos de salvar al ser humano. Hemos de salvar a todos los que son como nosotros, porque somos una misma raza. No hay negros ni blancos. El color de la piel depende del clima, porque cuando el ser humano se muere, los huesos son del mismo color. Somos hechos de la misma materia. Somos hijos de Dios. No hay diferencias raciales, no hay diferencias sexuales, no hay nadie contra nadie. No tenemos que estar separados. El que lo haga así religiosamente, felicidades. Si respeta la vida, felicidades. Defendamos la vida y defendamos al ser humano. Es elemental. No solo en los mandamientos cristianos, sino en los mandamientos de Icafún, sino en toda la filosofía hermosa que es Ifá y en toda la belleza que encierra el Dilokun. En esos 256 Otum se encierra la sabiduría del universo entero, no solamente de la tierra, sino del universo entero. Se encierran todas las religiones. Y en este espiritismo cruzado hubo espíritus que fueron de una u otra religión, y nosotros tenemos la boca abierta para que venga el que quiera, y aquí estamos para ellos. Y si por casualidad hay un judío en mi cuadro espiritual, yo tendré un solideo por ahí para recordar ese espíritu. Y si por casualidad hay un católico o un sacerdote, tendré la Biblia. Y si por casualidad hay un babalao o un olocha, tendré los caracoles, y ahí yo me voy a alinear con la cultura que salvó a ese espíritu en vida, y esa cultura me salvará a mí. Ave María, por Dios. Dios es más grande que todo eso, y el amor puede con todo eso. Lo que más quiero es que en este breve resumen de la historia nos levantemos con nuestras oraciones y con toda la fuerza que nuestro espíritu dicta, o que nos dicta, o que nos debería dictar, en contra del genocidio, en contra del irrespeto, en contra de la indecencia, en contra de todo aquello que subyugue, aniquile y nos condene a la desaparición.
Que Dios nos proteja de los tiempos que se avecinan y que tome en cuenta nuestras oraciones, humildes y pequeñas. Nuestras oraciones, las de un grupo de seres humanos mortales, a veces, quizás pocas veces, iluminados por un pseudo espiritista pequeño, muy pequeño, que es tan bruto que no acaba de perderlo todo de golpe, pero que no se va a rendir y no se va a cansar y va a seguir insistiendo hasta la saciedad, porque los espíritus nos dijeron que lo que nos espera siempre es la vida eterna. Que Dios les bendiga, Padre nuestro.